están? Aquí estamos para tratar de seguir contándote mejor. Y vamos a tratar de seguir contándote mejor y leyéndote mejor algo acerca del infante Juan Manuel, del libro del Conde Lucanor, y qué conexión puede tener con nuestro muy querido y siempre presente, aunque ya haya partido, Jorge Luis Borges. Y vamos a contarte mejor, un poquito más profundamente, algo de lo que aconteció con aquel famoso libro de los cuentos del Conde Lucanor. Nuestro siempre bien recordado y uno de nuestros orgullos nacionales, junto con Messi también por supuesto, fue Jorge Luis Borges. Estas son las obras completas de Jorge Luis Borges. Es uno de los libros que conforman las obras completas. Que tuve la suerte de que me lo firmara él en una charla de 3 horas que tuvimos en el año 1972 en la biblioteca de la calle México, donde él era director. Cuando a Borges le preguntaron de qué se sentía orgulloso, de qué libros se sentía orgulloso que había escrito, él decía, con muchísima humildad, que realmente la tenía, que solo la pueden tener las grandes personas, que en realidad se sentía mucho más orgulloso de lo que había leído que de aquellos libros que había escrito. Y entre las cosas que leyó uno de los cuentos del Conde Lucanor. Los habrá leído todos, pero hubo uno que le llamó la atención. Ese cuento, que es uno de los 51 cuentos de los cuales se puede sacar una enseñanza, porque esa era la finalidad que tenía. Recuerden que el libro tenía una finalidad fundamentalmente didáctica. Era una historia que el Patronio le contaba a su amo, que era un joven. Uno de esos cuentos, además del mancebo que casó con mujer fuerte y muy brava, es de lo que le aconteció, lo que le sucedió, lo que le pasó a una persona que estaba interesada en aprender artes de la magia. Borges lee ese cuento y nos cuenta de una manera tal vez un tanto ingenua, pero muy interesante, algo que ahora vamos a compartir, porque no es muy largo, no se preocupen. Borges nos lo cuenta de la siguiente manera. Él lo llama el brujo postergado. Fíjense ustedes, ¿no? Qué interesante adjetivo, porque nosotros conocemos el verbo postergar, que es dejar para adelante. Ahora se usa también procrastinar, pero bueno, el brujo postergado, el brujo demorado, aplazado hacia adelante, el brujo postergado. En Santiago, se refiere a Santiago de Compostela, había un deán que tenía codicia de aprender el arte de la magia y oyó decir que don Ilián de Toledo la sabía más que ninguno y se fue a Toledo a buscarlo. El día que llegó enderezó a la casa de don Ilián y lo encontró leyendo en una habitación apartada. Este lo recibió con bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de comer. Pequeño detalle. Repito, hasta después de comer. Le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que le alegraba mucho su venida. Después de comer, el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia mágica. Don Ilián le dijo que adivinaba que era deán, hombre de buena posición, y le dijo que la buena disposición y el buen porvenir, y que temía ser olvidado luego por él. El deán le prometió y le aseguró que nunca olvidaría aquella merced, aquel favor, y que estaría siempre a sus órdenes. Ya arreglado el asunto,
Explicó don Ilián que las artes de la magia no se podían aprender sino en un sitio apartado, y tomándolo por la mano lo llevó a una pieza contigua, en cuyo piso había una gran argolla de fierro. Antes le dijo a la sirvienta, otro pequeño detalle, le dijo a la sirvienta que tuviese perdices para la cena, pero que no las pusiera a asar, a cocinar, hasta que él la mandara. Levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada, hasta que el leal le pareció que habían bajado tanto que el lecho del Tajo, el Tajo es un río, ¿no? El río Tajo, estaba sobre ellos. Al pie de la escalera había una celda, luego una biblioteca y luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos. Revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán, escrita por el obispo, su tío, en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo no demorase. Al deán lo contrariaron mucho esas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío y lo otro por tener que interrumpir los estudios. Optó por escribir una disculpa y se la mandó al obispo. A los 3 días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán, en los que les decía que el obispo había fallecido, que estaban eligiendo el sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo elegirían a él. Decían también que no se molestara en venir, puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia. A los 10 días vinieron 2 escuderos, muy bien vestidos, que se arrojaron a sus pies y le besaron las manos. Lo saludaron obispo. Cuando don Ilián vio estas cosas, se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que le agradecía al Señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa, y luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos. El obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio hermano, pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago. Se fueron para Santiago los 3, donde los recibieron con honores. A los 6 meses recibió el obispo mandaderos del Papa que le ofrecían el arzobispado de Tolosa, dejando en sus manos el nombramiento de sucesor. Cuando don Ilián supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío, hermano de su padre, pero que habían determinado favorecerlo y que partieran juntos para Tolosa. Don Ilián no tuvo más remedio que asentir, y se fueron a Tolosa los 3, donde los recibieron con honores y misas. A los 2 años recibió el arzobispo mandaderos del Papa que le ofrecían el capelo de cardenal, dejando en sus manos el nombramiento del sucesor. Cuando don Ilián supo esto, le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo. El cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío, hermano de su madre, pero que había determinado favorecerlo y que partieran juntos para Roma. Don Ilián no tuvo más remedio que asentir. Fueron para Roma los 3, donde los recibieron con honores y misas y procesiones. A los 4 años murió el Papa, y nuestro cardenal fue elegido para el papado por todos los demás. Cuando don Ilián supo esto, besó a los pies de su santidad y le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenalato para su hijo. El Papa lo amenazó con la cárcel, diciéndole que bien sabía que él no era más que un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas. El miserable don Ilián dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino. El Papa no accedió. Entonces, don Ilián, cuyo rostro se había rebosado de un modo extraño, le dijo con voz muy temblorosa: pues entonces tendré que comerme las perdices que para esta noche había preparado. La sirvienta se presentó y don Ilián
le dijo que las pusiera a asar. A estas palabras el Papa se halló en la celda subterránea en Toledo, solamente deán de Santiago, y tan avergonzado de su dignidad que no atinaba a disculparse. Don Ilián le dijo que bastaba con esa prueba. Le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle, donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía. Y así fue como nuestro querido infante Juan Manuel recopiló sus cuentos. Como vieron, todos tienen una moraleja. En este la moraleja está más que clara, es decir, que evidentemente hay personas que te dicen que van a ser muy agradecidas y que te van a agradecer el favor que te hacen y luego nunca te lo retribuyen. Y esto es lo que quiere contar este cuento, que fue tan hábilmente escrito por Jorge Luis Borges. Y además tuvo la sutileza, una vez que termina el relato, de decir, está a su vez sacado del libro de los 43 días y las 43 noches. Porque deberán saber que el libro de las 1001 noches no es que tiene 1000 cuentos, no tiene exactamente 1000 cuentos, tiene muchos cuentos. ¿Vieron cuando hay muchas cosas que decís, uy, son como 1000? Bueno, así está, no son 1000 cuentos y 1000 noches. Según Borges son 43, por ahí andaba la cosa. Pero algo interesante también, cuando uno se pone a pensar y analizar los datos, a mirar, a veces trabajar con las fechas, sobre todo tratándose de la Edad Media, es un poco difícil, y sobre todo, con la fuerte intervención que tenía la Iglesia, la presencia de la Iglesia en la Edad Media. Pero hay algo, a veces hay acontecimientos que sí son importantes. Para la mayor parte de la gente que nos está mirando en este momento, aunque no sepa exactamente si fue en el año 2019, 2020, 2021, pero sabemos cuándo fue la época en que ocurrió el COVID, que fue algo a nivel mundial. Bueno, algo parecido ocurrió en la Edad Media y en otras épocas también, pero puntualmente en el año 1348, que fue cuando murió el infante Juan Manuel. Se difundió por Europa una peste que se llamó la peste negra. Esa peste dicen que diezmó prácticamente la mitad de la población europea. Por supuesto que tampoco se sabe con exactitud qué cantidad de gente habitaba Europa y qué cantidad de gente falleció, pero se supone que aproximadamente la mitad de la población europea. Se cree también, según datos de la época, que esto arranca en Venecia. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Recordemos que una persona que pasó a ser personaje también fue Marco Polo. En uno de sus viajes, imagínense ustedes traer, después de semejante viaje, viniendo desde Asia, donde se traían granos, cereales o cosas que se iban comprando por el camino, parece ser que hubo ratas, y esas ratas las que trajeron esa peste que se llamó la peste negra. Ya aparece nombrada también la peste en Romeo y Julieta y en muchas otras obras. Así como a nosotros, yo creo que aún hoy día todavía no terminamos de evaluar qué produjo sobre nosotros lo que fue el caso del COVID. Pero sí sabemos que, por ejemplo, como ocurre siempre con las guerras o con algún acontecimiento especial, se producen cambios muy significativos que a veces no pueden evaluarse en el momento y a veces son progresos. Pasó en el ámbito social, humano, religioso y de pensamiento de la Edad Media, con esta peste negra del siglo XIV, que es la fecha en la cual muere el infante Juan Manuel. Esto produjo también en la literatura, desde ya, en la mayor parte de los países de Europa, un fenómeno interesante, importante,
que se llamó La danza de la muerte. Es decir, la muerte pegaba al lado de cada uno, porque te imaginarán que en aquella época lo que se hacía era sacar a los muertos a la calle y pasaban a buscarlos en carros y después los tiraban. Es decir, esto era algo, inclusive de ahí viene aquella famosa, un pequeño canto que es: hoy comamos y bebamos que mañana ayunaremos, y nosotros no lo sabemos. Y esto nos retrotrae a algo que ya venía de la literatura clásica grecolatina, que era el famoso tema del carpe diem. Eso está dicho en italiano, mejor dicho, está dicho en latín. Carpe diem, el tema del carpe diem. ¿Qué quiere decir carpe diem? Quiere decir goza del día, disfruta el momento. Esto conlleva otra cosa que puede ser bastante peligrosa, es decir, que es la vida desenfrenada, que te importe solamente el hoy y que no te importe el mañana, porque vos lo que estás viviendo y disfrutando es el hoy y no sabés qué es lo que va a pasar mañana. Por esos años, que estamos a fines del siglo XIII y en la primera mitad del siglo XIV, hubo también un afán extremo, siempre impulsado por la Iglesia, por supuesto, que tenía una importancia primordial en la vida de la gente. Hubo otra persona muy importante para la vida de la literatura, que fue el arcipreste o archipreste de Hita, con H, arcipreste de Hita. El arcipreste de Hita, que vivió en Castilla, en un pueblo que se llama Hita precisamente, y ahí eso se llama, ¿se acuerdan? Piensen, topografía, topos es lugar, se llama topónimo. El arcipreste de Hita vivió en una época, del mismo modo que el infante Juan Manuel, en la cual España entera y particularmente Castilla era un mosaico cultural un tanto caótico pero maravilloso. ¿Por qué? Porque allí convivían a quienes llamaban los cristianos viejos, ¿no? Que eran personas que eran católicas y habían sido católicas toda su vida. Después estaban muchos musulmanes que estaban en la península ibérica y que se adaptaron a la vida, y como Alfonso el Sabio, en lugar de dedicarse a perseguirlos, había creado la Escuela de Traductores de Toledo, había mucha más permisividad. Ellos, algunos, hasta formaron familia casándose con mujeres católicas. Y también existían judíos. Es decir, esa mezcla fue maravillosa. El infante Juan Manuel, en su libro El Conde Lucanor y en los otros libros, fue un tanto estricto en cuanto al público al cual estaba dedicada su obra. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque era católico acérrimo. Y segundo, porque no toda la gente sabía leer. Entonces estaba dedicado para una clase cultural que podía tener acceso a la literatura. Por otro lado, no estaba la imprenta, motivo por el cual era muy reducido el número de personas que podían leer lo que él escribía. En cambio, el arcipreste de Hita, a todo esto que acabo de contarles, le agrega todos los elementos que él traía, que sabía de la existencia, de todo lo que había sido la juglaría y de todo lo que había sido la clerecía, de modo que empieza a escribir en verso, pero escribe en un verso sencillo, comprensible y destinado a todo el público. También esto es lo que lo emparenta de algún modo con el infante Juan Manuel, con una finalidad didáctica, con la finalidad de enseñar. Por eso, de las obras que escribió, una de las más conocidas, de las más difundidas, es el libro de Buen Amor. Porque él decía que existe un buen amor y que existe un mal amor, ¿no? Entonces, y lo explica más o menos de esta manera. Fíjense ustedes. El libro de Buen Amor del arcipreste de Hita dice: tú, Señor,
y Dios mío, que el hombre formaste, informa y ayúdame a mí, el tu arcipreste, que pueda facer libro de buen amor aqueste, que los cuerpos alegre y a las almas preste. Es decir, que alegre, fíjense ustedes que él acá nombra el cuerpo, no solamente el alma. No solamente estaba la cuestión moral, sino estaba también la cuestión de la alegría. Y acuérdense ustedes un detalle, yo no sé si leyeron el libro o vieron la película, que es muy interesante para ver cómo era todo esto, lo que pasó con el nombre de la rosa. La clave de la película o de la historia del nombre de la rosa está en la desaparición, supuesta desaparición, de un libro de Aristóteles donde hablaba de la alegría y de la risa, que el venerable Giorgi, sabrán ustedes que el venerable Giorgi, Umberto Eco, que es el autor del nombre de la rosa, lo llama así porque está dedicado a Jorge Luis Borges. La madre le decía Giorgi, y él lo dijo, lo expresó, no es que lo hayamos inventado. El director de la biblioteca, que es ciego además, que al final se come el libro que está escrito con letras envenenadas, y por eso explica la desaparición del supuesto libro de la risa, si hubiera existido, porque decía que la risa era pecaminosa. La clave de la obra es eso, y de ahí se desarrolla una especie de novela policial, porque en realidad el nombre de la rosa no es más que eso, lo que pasa es que está delicada y finamente ambientada en la Edad Media, y bueno, con una precisión y una justeza solamente posible en Umberto Eco, ¿no? Bueno, y creo que magistralmente revelada en el film, ¿no? En la obra. Entonces, él dice acá que le pide ayuda a Dios, pero le está pidiendo que le permita hacer un libro de amor que alegre el cuerpo y que también ayude a los espíritus. Dice, de todos los instrumentos yo libro, esto es interesantísimo, porque aparece el libro como un personaje que habla. Yo, libro, soy pariente, bien o mal, cual puntuares, tal diré ciertamente, y te diré las cosas ciertamente, si no te voy a mentir ni te voy a exagerar, como pudo haberlo hecho Gonzalo de Berceo cuando hablaba de los demonios que le tiraban de las piernas y los ángeles que vinieron a decir, voy a tratar de ser lo más sincero posible, pues es de buen amor emprestarlo de grado, no negades su nombre, ni le dedes refertado, es decir, préstale atención y no le restes importancia, ¿no? El buen amor nosotros sabemos lo que son todas las buenas acciones que podemos realizar, la empatía, la afabilidad, el agradecimiento, el buen humor, la alegría. Y el mal amor tiene que ver con el egoísmo y con todas estas cosas. Por supuesto que hay una parte que está dedicada específica, el libro tiene varias partes, no vamos a ir ahora a la estructura porque es muy compleja. Hay una parte muy interesante que es la batalla, además hasta en cierta forma irónica, ¿no? La batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. Claro, Doña Cuaresma come pescado y Don Carnal come carne. Sería la batalla entre lo sagrado y lo profano. Pero él habla de las dos cosas, no dice que una sola cosa tenga valor. Y fíjense cómo esto también está relacionado con el carpe diem que nombrábamos anteriormente, ¿no? Es decir, hay que disfrutar de todas las cosas que hay en la vida. Lo que pasa es que él acá habla también de la prudencia, por supuesto. Entonces, dice, como dice Salomón, Salomón fue un rey que está mencionado en la Biblia y que estuvo enamorado de la reina de Saba. La reina de Saba yo anteriormente nombré el Yemen, en el sur de Arabia Saudita. Pues la reina de Saba, que fue una reina de la cual estaba enamorado Salomón, que hasta le tienen un templo maravillosamente moderno. Cuando uno mira, es una cosa fascinante lo que es el templo
de la reina de Saba. Vivía en ese lugar, que por supuesto no se llamaba Yemen en esa época. Como dice Salomón, y dice la verdad, que las cosas del mundo todas son vanidad. Cuando vos te pones a pensar las cosas materiales, es decir, y hay otro refrán que dice, la muerte no tiene bolsillo, es decir, ¿para qué querés tantas cosas materiales? Sí, disfrutá de la vida, pero aprovechá también aquellas otras cosas morales que son muy valiosas. Todas son pasaderas, vanse con la edad, salvo el amor de Dios, todas son liviandad. Es decir, salvo el amor que Dios te tiene, que eso es permanente y duradero, donde allí manifiesta su indudable profesión, su fe religiosa. Así que nos veremos la próxima vez. Y allí sí vamos a hablar de uno de los temas, por lo menos de los temas que a mí más me divierten, me entretienen, me gustan y me deleitan, que es la historia de los romances, cómo se conforman los romances. Así que nos veremos en el próximo encuentro y trataremos de contártelos mejor y, si podemos, recitártelos mejor. Nos veremos la próxima. Si querés colaborar económicamente con este programa, escanea el QR que figura en pantalla o seguí las instrucciones de la descripción. Muchas gracias.